Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un videito de Treper, o sea, para conocer la geometría molecular usamos la teoría de Treper, que es la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia. Algo habíamos comenzado a ver el otro día, pero primero veamos por qué es importante conocer la geometría de la molécula. Entonces, siempre que los átomos forman una molécula, o cuando se unen entre sí para formar la molécula, tiene una disposición espacial, o sea, ocupan un lugar, un volumen, y esa disposición, esa estructura como se está ubicada en el espacio, refleja ciertas particularidades. ¿Qué quiero decir con esto? Según esa geometría, tienen ciertas características. Por ejemplo, la solubilidad, por qué una molécula se disuelve en determinado solvente, o sea, por qué se disuelven en agua, por qué se disuelven en aceite o en alcohol, entonces, o el punto de ebullición. Entonces, estas características que tienen las moléculas están relacionadas justamente con la geometría que adoptan estas moléculas. Dentro de la geometría nosotros podemos distinguir la geometría de la molécula y también la de geometría electrónica, o sea, cómo se ubican esos electrones, si los electrones del átomo central todos fueron compartidos o no. Entonces a eso apuntamos hoy en nuestra clase, que algo habíamos comenzado a ver la semana pasada. La semana pasada les pedí a ustedes que lean y revisen de qué trata la teoría de repulsión electrónica, o sea, la de Treper. Y tenían 4 reglas para seguir y poder identificar. Hagamos un repaso. Era que Treper dice que el factor más importante que determina la geometría de una molécula es el número de pares de electrones externos que se distribuyen de a pares alrededor del átomo central. O sea, acuérdense que tenemos que enfocar el átomo central, encontrar cuál es, y ver cómo están distribuidos esos electrones de a pares alrededor de ese átomo. El segundo punto del postulado de Treper dice que los pares electrónicos se repelen entre sí y se acomodan en el espacio de tal manera que la repulsión sea la mínima posible. Recordemos que los electrones son partículas de carga negativa, o sea que las cargas iguales tienden a repelerse y las cargas distintas tienden a atraerse. Pero como acá tenemos nada más que electrones, se van a repeler ubicándose en la menor repulsión posible. La tercera regla de Treper dice que los pares de electrones no compartidos ocupan más espacio que los electrones compartidos. Quiere decir que si tenemos un átomo central y hay pares de electrones que no han sido compartidos con otros átomos, esos electrones van a ocupar más espacio y eso se traduce en un reacomodamiento de los ángulos de unión entre el átomo central y los átomos con los que éste se va a unir. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista de la geometría de las moléculas, los pares de electrones compartidos que forman un enlace múltiple, acuérdense que podemos tener enlaces dobles o triples, se consideran equivalentes a un par de electrones de un enlace simple. O sea que para la geometría, eh, para la geometría de la molécula, mediante los postulados de Treper, sea un enlace doble o un enlace triple, no va a hacer ninguna modificación extra, es como si tuviéramos nada más que un par de electrones simples. Así que esos son los 4 postulados que propone Treper. Entonces, dentro de lo que propone Treper vamos a encontrar 4 geometrías que vamos a ver a continuación. La geometría lineal, que esta la habíamos visto el jueves pasado, tenemos acá 2 ejemplos. Tiene la forma molecular, tiene esta forma, fíjense que el rosa sería un átomo central en este caso, y el blanco representa un átomo que se va a unir a este átomo central. El ángulo de unión que va a haber entre estos 2 átomos es de 180 grados. Acá puede pasar que haya electrones sin compartir de ambos lados, pero vamos a enfocarnos en los electrones que tienen la unión entre ellos dos. Entonces, en este caso, la geometría electrónica también va a ser coincidente con la geometría molecular y va a ser un enlace, una geometría lineal. Si tuviéramos, por ejemplo, el caso del dióxido de carbono, acá le vamos a tener un átomo central que va a ser el carbono y 2 átomos de oxígeno unidos a cada lado del carbono.
También el ángulo de unión entre ellos dos es de 180 grados, ahora vamos a ver la estructura de Lewis, y va a tener una geometría molecular lineal. Si miramos la estructura de Lewis, fíjense que el carbono, que es el átomo central, realiza con ambos oxígenos una unión covalente doble, donde se comparten dos pares de electrones. El carbono compartió todos sus electrones, o sea que no hay electrones sin compartir. Entonces los ángulos de unión no cambian porque esto es simétrico y forman ángulos de 180 grados. Así que en este caso la geometría lineal electrónica como molecular es coincidente y en ambas va a ser lineal. Veamos este caso, plana triangular. En este caso tenemos un átomo central y tres átomos unidos a este átomo central. Fíjense que también los ángulos, la ubicación que tienen estos átomos son simétricas entre sí, o sea, son iguales, mejor dicho, y tienen un ángulo de unión de 120 grados. Y en este caso tenemos que tanto la molecular como la electrónica también son plana triangular o trigonal plana. De ambas maneras está bien. Veamos la estructura de Lewis. En caso de, por ejemplo, el trióxido de azufre, donde el azufre tiene 3 pares de electrones, 6 electrones en el último nivel de energía, acuérdense de la configuración electrónica, y realiza con un átomo de oxígeno una unión covalente doble y con los otros oxígenos una unión covalente dativa o coordinada. Por lo tanto, el azufre compartió todos sus electrones. Entonces la geometría va a quedar de esta manera. Fíjense que acá no hay ningún par electrónico libre que pueda influir en el cambio del ángulo de unión. Y esta va a ser la forma de triangular plana o trigonal plana, que es igual. Plana angular. Bueno, acá ya tenemos una pequeña diferencia. En este caso tenemos un átomo central unido a dos átomos pero ya no va a tener una forma lineal, sino ¿por qué? Porque este átomo central tiene un par de electrones sin compartir, y este par electrónico que no comparte, que es lo que podemos ver acá, ejerce una repulsión tal, de modo que cambia el ángulo en el cual se van a ubicar estos átomos que sí han compartido electrones con el átomo central. Entonces, en este caso, ya la geometría electrónica no coincide con la geometría molecular. La geometría molecular se va a llamar angular plana o plana angular, y la geometría electrónica, como si miramos los electrones, y acá hay un par de electrones sin compartir, se va a llamar trigonal plana o plana triangular, que es igual. Veamos el caso de Lewis. Si miramos la estructura de Lewis, fíjense que tenemos el átomo de azufre, este es el dióxido de azufre, que tiene los 3 pares de electrones, 2 pares los comparte, una por coordinada dativa y el otro con unión covalente doble, y tiene un par de electrones que no comparte. Este par electrónico es el responsable de cambiar el ángulo en el cual se va a disponer esos átomos unidos de oxígeno unidos al azufre. Como por ejemplo podemos ver acá. Bueno, acá ojo con esta estructura que estoy mirando ahora, porque acá debería haber unas flechitas. ¿Se acuerdan que esto es dativa o coordinada? Fíjense cómo modifica este ángulo de unión. ¿Qué ángulo de unión se va a formar acá? Va a tener más o menos alrededor de 120 grados. ¿Sí? No quiero confundirme los valores, pero va a tener 120 grados el ángulo de unión en este caso. Bien. Tetraédrica. Bueno, perdón esta imagen. Acá tengo un átomo de carbono unido a 4 átomos de cloro. El átomo de carbono compartió sus 4 electrones, todos por unión covalente simple con cada uno de los cloros, o sea que cada unión de este tipo acá es simétrico. Entonces queda una molécula bastante ordenada. Entonces, el carbono, al compartir todos sus pares de electrones, va a ocurrir que no va a haber una modificación del ángulo que sea por medio de ese par electrónico libre. ¿Qué ocurre acá? Como todos se están uniendo, y hay 4 uniones, tengo el átomo central, en este caso del ejemplo del carbono, y los 4 átomos de cloro
dispuestos en forma geométrica. A esta forma, tanto molecular como la electrónica, se la llama tetraédrica, ¿sí? Porque se han compartido todos los pares de electrones. Bien. Me estaría faltando una, que es la que vimos en la clase pasada, que lo vimos con el caso del agua. En el caso del agua, teníamos que hay dos pares de electrones sin compartir. Entonces, ese par electrónico se va a ubicar de tal manera que vuelva a modificar ese ángulo de unión, y el ángulo de unión ahí va a ser de 104, ya no de 109, como en el caso de este caso, el de trigonal plana, porque acá había solamente un par de electrones sin compartir. Fíjense, si agregamos acá otro par de electrones sin compartir, este ángulo tiene que ser más chico. O sea que, si tenemos una trigonal plana, como este caso, que hay un par de electrones sin compartir, el ángulo de enlace va a ser de 120 grados. Pero, si tuviese otro par de electrones acá, como pasa con el ejemplo que vimos en clase del agua, va a haber dos pares de electrones sin compartir, y en ese caso ya el ángulo de unión va a bajar a 104 grados. La forma molecular va a ser esta, con un ángulo más chiquito, pero sigue siendo plana angular. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? En el libro, en la página 13, tenemos 3 ejercicios. La idea es que ustedes realicen, puedan anticipar mediante el TREPEB la geometría molecular y el ángulo de enlace. Entonces, para eso les recomiendo, primero, identificar qué tipo de unión química tenemos, si iónica, covalente. Una vez que ustedes determinan eso, realizar la estructura de Lewis. Y por último, recién ahí empiecen a ver justamente si hay pares de electrones todos compartidos, o queda un par de electrones sin compartir, o quedan dos pares de electrones sin compartir. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es esa geometría molecular y cuál es ese ángulo de enlace, ¿sí? Por lo menos de acá pueden realizar para hoy el punto 1, utilizando las reglas de TREPEB. Anticipen la geometría molecular y el ángulo de enlace para el cianuro de hidrógeno, y a continuación les coloco la fórmula. Cloroformo, acá tenemos la fórmula química. Fluoruro de boro, aquí tenemos la fórmula. Fíjense que para este compuesto, el fluoruro de boro, la regla del octeto no es válida. Si se animan a hacerlo, perfecto, y si no, lo dejan en pausa. Y el punto 2 dice, ¿en qué caso la geometría electrónica de una molécula no coincide con su geometría molecular? Y ustedes puedan dar algunos ejemplos, ¿sí? Y por último, les voy a pedir un trabajito práctico. La idea es que ustedes puedan armar estas estructuras con tapitas de gaseosa y palitos, y armen estos 4 casos, o sea, la tetraédrica, angular, trigonal, y la piramidal. O sea, elijan que puedan representarlos y puedan ponerlo en una lámina, no, en un cartón forrado o alguna manera así que quede presentable estas formas de representación, para ir viendo. O pueden hacer este primero y después pasar a los ejercicios, pero ahí les va a quedar mejor ahí. Y lo presentan el jueves que viene, jueves 30. Bueno, espero se haya entendido, y cualquier cosa el jueves que viene en clase resolvemos y consultamos todas las dudas que sean necesarias.